Tengo 44 años y cada vez veo más mentes inquietas que saben mucho porque consumen mucho contenido, pero que no consiguen avanzar hacia la vida que quieren. Y es más, cada semana recibo cientos de correos de personas en su década de los 30 o 40 que me cuentan que por más que siguen métodos, rutinas y consejos, al final los años pasan y siguen en el mismo lugar. Bien, pues, del análisis de todos esos correos he podido recopilar una lista de 9 verdades incómodas que si empiezas a tener en cuenta a partir de ahora, pueden ayudarte a despejar muchos de los bloqueos que hoy te frenan sin que te des cuenta. Empezando por la primera verdad incómoda, que es simple y a su vez, pues posiblemente difícil de asumir. No confundas huir con ser ambiciosa. Esta primera verdad incómoda aparece mucho, sobre todo a principios de año, porque llega enero y, bueno, muchas mentes inquietas sentimos ese subidón típico de este año sí que voy a por la vida que quiero. Y entonces haces algo que he visto cientos de veces. Miras todo lo que no te gusta de tu vida actual, todo lo que te gustaría mejorar o cambiar y te haces una lista interminable de propósitos. Vale, pues en esa lista suele entrar de todo: el trabajo, las relaciones, las rutinas, los hábitos, los proyectos, los hobbies. Y ojo, porque hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene después, porque esa lista enorme que empezó como una fantasía ilusionante se convierte de golpe en un montón de objetivos que sientes que deberías conseguir ya, en este mismo año, sin haber hecho una selección real ni una priorización clara. Y ahí es cuando aparece el bloqueo, el agobio y esa sensación interna de no sé por dónde empezar. Y esto, por si te lo estabas preguntando, pasa por dos motivos muy concretos. El primero de ellos es bastante evidente, se llama señora dopamina. ¿Por qué? Porque imaginar esa vida ideal ya realizada, pues te alivia, te motiva y te hace sentir mucho mejor, pues durante un ratito, que es lo que hace la dopamina, dura un ratito. Pero el segundo motivo casi nadie te lo dice, y a mí me pasó personalmente como buena mente inquieta. Muchas veces ese impulso que tenemos a principios de año de querer cambiarlo todo no nace tanto de nuestra ambición, sino de nuestro hastío. Es decir, no siempre nace de algo positivo, sino que nace de algo negativo. De estar en una etapa de tu vida que quizá pues ya no toleras, que te pesa o que directamente te hace infeliz. Entonces, soñar con darle un giro de 180 grados a tu vida se convierte en una forma de huir de ese malestar que tienes actualmente. Empiezas a sentir que o lo cambias todo ya o vas a seguir atrapada para siempre donde estás. Y ahí está el error. Porque no necesitas un giro radical para empezar a estar mejor. En la mayoría de los casos de alumnos y alumnas con los que he trabajado, bastaría con 2 o 3 mejoras mucho más simples de lo que te crees para quitarte de encima cosas que ya no toleras o como mínimo para reducirlas bastante. Eso ya puede hacerte la vida más tranquila y más amable este mismo año. Así que recuerda, el cambio importante en tu vida casi nunca viene de algo brusco que hagas dando un giro de 180 grados de un día para otro, sino que más bien llega después de un proceso en el tiempo. Un proceso que, por cierto, según el caso, puede durar varios años, sí, pero en el que no tienes por qué esperar esos varios años para ser feliz. Y entender esto hace que dejes de agobiarte a ti misma, que dejes de huir y sobre todo que te des margen de tiempo para ir poco a poco cambiando y mejorando tu vida mientras disfrutas del camino. Vale, y antes de seguir, déjame explicarte algo importante si es la primera vez que ves un vídeo en mi canal. Verás, yo llevo más de 13 años trabajando con lo que llamo mentes inquietas, es decir, pues con personas que tienen muchas inquietudes, muchas ideas, muchas ganas de mejorar sus vidas, pero que a menudo se quedan bloqueadas no porque les falte capacidad, sino por cómo están intentando avanzar. Y en todos estos años trabajando con miles de alumnos y alumnas he visto siempre lo mismo. Dentro de las mentes inquietas se repiten una serie de patrones muy claros. En total son 4. 4 formas bastante reconocibles de atascarte o bloquearte. Acabamos de ver una de las más habituales y se corresponde con el arquetipo de la ambiciosa, esa mente inquieta que quiere una vida mejor, más alineada con sus valores, más plena, pero que intenta cambiar demasiadas cosas a la vez y acaba agotada o incluso pues paralizada, bloqueada. Si te has sentido identificada con lo que acabo de explicar en este primer punto del vídeo, es bastante
bastante probable que ahora mismo estés funcionando desde este patrón de la ambiciosa. Aún así, para que no ir a ciegas, te recomiendo que hagas mi test de mentes inquietas, que te permite ver con bastante claridad en qué arquetipo estás cayendo más ahora mismo. Cuando haces el test, recibes al momento un diagnóstico con las primeras pistas para empezar a desbloquear ese patrón concreto. Así que si quieres saber si este es tu caso o si estás cayendo en alguno de los otros 3 arquetipos, pulsa aquí ahora o en el link que te he dejado en el comentario fijado de este vídeo para entrar a hacer el test de mentes inquietas y recibir hoy de forma gratuita tu diagnóstico. Y ahora sí, vamos con la siguiente verdad incómoda. Muchas de tus dudas no son dudas, son evitación. Muchas mentes inquietas, sobre todo el arquetipo de la buscadora, usan las dudas, es decir, la falta de claridad o la falta de información, como una forma bastante sofisticada de no enfrentarse a la incomodidad. Me refiero a esto que seguramente te pasa a menudo de creer que estás dudando porque necesitas más claridad, más seguridad o más garantías, cuando en realidad lo que estás haciendo es evitar tener que sentir miedo, evitar pasar por la incertidumbre o tener que pasar por la experiencia de darte cuenta de que al final pues no tomaste la buena decisión, tomaste una decisión equivocada. Y esto es muy fácil de justificar porque suena razonable decir frases como, bueno, es que aún no lo tengo claro, bueno, voy a esperar, necesito pensarlo un poco más, bueno, es que quiero estar segura, entonces mejor no hago nada porque no es el mejor momento. Todo esto suena prudente, suena incluso responsable. El problema es que en la práctica esa duda se convierte en un espacio cómodo donde no pasa nada malo, pero tampoco pasa nada nuevo. Porque fíjate en esto, mientras estás dudando, no te expones. Mientras estás pensando, analizando, no te equivocas. Mientras dudas, no decepcionas a nadie ni tienes que sostener las consecuencias de haber tomado una decisión equivocada. Y para una mente inquieta que suele anticipar escenarios, riesgos y errores con bastante facilidad, la duda puede convertirse en una especie de, ¿cómo decirte yo?, refugio emocional. De hecho, a mí esto me pasó durante años. No estaba paralizada, estaba como pensando y analizando y dando vueltas a las cosas. Pero lo cierto es que había decisiones que no tomaba porque no es que estuviera pensando realmente, es que no quería atravesar la incomodidad que venía después. Y aquí está la verdad incómoda. En la vida adulta, muchas decisiones importantes no se van a aclarar pensando más, se van a aclarar cuando aceptas que no puedes tener una certeza total, porque no eres tú una adivina, y por lo tanto, pues llegas a la conclusión de que tienes que tomar la decisión igualmente, aunque no estés segura de cómo va a salir la historia. Y esta es una forma de pensar que yo digo adulta. Adulta primero porque entiendes que las certezas solo aparecen una vez inicias el camino, dando tus primeros pasos. Y segundo porque la claridad casi nunca aparece antes de decidir, sino justamente aparece después como consecuencia de haber tomado una decisión. Así que si te identificas con este otro patrón, es muy probable que estés cayendo en el arquetipo que yo llamo la buscadora. De hecho, si quieres, recuerda, haz el test para confirmarlo y estar segura y recibirás las primeras pistas para empezar a desbloquear este patrón inconsciente. 3. El problema no es sentir emociones incómodas, sino desear no sentirlas. Mi querida mente inquieta, estoy totalmente de acuerdo contigo en que sentir miedo, culpa, vergüenza, incertidumbre o inseguridad no mola nada. Y oye, cuanto menos de eso podamos sentir en la vida, pues, ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas? Pues sí, a priori pareciera que estaría bueno. Ahora bien, con respecto a esto, aquí viene la tercera verdad incómoda. ¿Cómo te lo digo yo? A ver, si organizas tu vida entera para no sentir nunca este tipo de emociones, acabarás dejando de tener una vida. Me explico. Evitar una conversación incómoda, obvio, al principio va a reducir tu ansiedad. No tomar una decisión difícil, obvio, te va a dar alivio. Mantenerte donde estás va a evitar que sientas el vértigo que detona la incertidumbre de tomar una decisión que no sabes a dónde te va a llevar. Y desgraciadamente así es como tu cerebro aprende rápido que puede evitar sufrir, al menos durante un tiempo. El problema es que cuando empiezas a tomar decisiones solo para no sentir, tu vida se va haciendo cada vez más pequeñita. Empiezas a elegir trabajos que quizá pues no te hacen tan feliz y te quedas ahí, te quedas atascada en relaciones que no te cuestionas, en rutinas que no te ayudan a lograr tus metas y es muy posible que también termines dedicando más tiempo del que deberías a proyectos que en realidad no te aportan nada valioso. Así es como sin darte cuenta pasas de evitar emociones puntualmente a construir una vida entera alrededor de esa evitación. Esta es una de las cosas más comunes que veo en mentes inquietas adultas.
Personas inteligentes, sensibles y capaces que no avanzan no porque no sepan lo que quieren, sino porque a la hora de la verdad eligen no mojarse para no tener que sentir miedo, sentir incertidumbre, sentir vergüenza, culpa o frustración por haber fracasado, por ejemplo. Así que, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues obviamente no tiene por qué ser volverte kamikaze ahora de repente, sino empezar a tolerar pequeñas dosis de las mal llamadas, a mi juicio, emociones negativas. Me refiero a, por ejemplo, tomar esas decisiones pequeñitas que te van a hacer, bueno, pues sí, sentir algo de inseguridad, o a esas conversaciones que te van a generar cierta culpa, y también a esas acciones que sabes que debes tomar pero que pueden salirte mal al principio o incomodarte, pero que van a ser el inicio de tu gran cambio de vida. Entonces, cuando te pilles diciéndote a ti misma, ¿cómo puedo hacer para no sentir miedo? O ¿cómo puedo hacer para tener la certeza de que no voy a fallar? Bueno, pues esto es una pista clara de que estás intentando vivir tu vida sin vivirla, es decir, sin sentir emociones incómodas, sin hacerte cargo de ser una persona adulta. Por lo tanto, para poder construirte una buena vida para ti y los tuyos, y sobre todo si ya tienes más de 30 o 40, que ahí ya no hay excusa, mi querida mente inquieta, pues es imprescindible que justamente tomes decisiones y o acciones que te van a hacer efectivamente sí sentir miedo, sí sentir vergüenza, pero que sabes que debes tomar para hacerte cargo de avanzar hacia tus metas o aquello que te habías propuesto. Así que de verdad anímate a ir en pequeñas dosis, proponiéndote pequeños retos, superando esa inseguridad poquito a poco para no quedarte atascada en el mismo lugar de siempre. Bien, vamos ahora con la cuarta verdad incómoda, que para mí es una de las grandes red flags del crecimiento personal y la autoayuda. 4. Trabajarte no te lleva a ningún sitio. Mi querida mente inquieta, alguien te lo tenía que decir ahora sí a principios de año para que no te me líes este 2026. Entonces, vamos a decirlo en formato de titular. Trabajarte no te lleva a ningún sitio si no lo aplicas a un objetivo bien concreto y bien específico. Me explico. Cuando digo trabajarte me refiero a esas expresiones que el 99% de mis alumnos y alumnas y el 99% de las personas que me he encontrado por ahí en formaciones y demás se dicen constantemente. Ay, sí, yo esta creencia me la tengo que trabajar. Ah, sí, yo este patrón me lo tengo que trabajar. Ah, sí, yo esta tendencia que tengo me la tengo que trabajar. Entonces, recapitulemos. Trabajarte por trabajarte no te acerca a ninguna parte. Es como ir a una pista de atletismo sin saber para qué has ido allí a entrenar. No vas a entrenar igual si quieres correr una maratón que si quieres correr una carrera de velocidad o si quieres superar una carrera de obstáculos, ¿cierto? Bien, pues precisamente por eso primero debes definir el objetivo y luego elegir cómo vas a entrenar en esa pista de atletismo. Bien, pues con el trabajo o desarrollo personal debería pasar exactamente lo mismo. Lo que yo veo muy a menudo en Mentes Inquietas es gente que me dice: quiero trabajar mis creencias. Pero cuando les pregunto ¿para qué quieres trabajar tus creencias?, no saben responder muy bien para qué. No saben qué creencia concreta les está bloqueando, ni tampoco me saben decir qué meta concreta les está bloqueando esa creencia. Entonces, ¿qué hacen con buenas mentes inquietas? Pues empiezan a consumir información, libros, vídeos, métodos, conferencias, y saltan de una idea a otra sin criterio. Y claro, eso lejos de ordenarte te enreda más que cualquier otra cosa. Y al final lo que ocurre es que te pasas años trabajándote y nunca te sientes preparada para actuar, porque en realidad no sabes ni para qué te estás preparando o trabajándote. Así pues, no me malinterpretes, el problema no es tanto el crecimiento personal en sí mismo o querer trabajarte, el problema es usarlo sin dirección y sin criterio, sin un reto o una decisión o una situación real a la que aplicar ese me estoy trabajando. Porque cualquier trabajo que hagas, si no lo aplicas a una situación real, ¿me puedes explicar qué estás trabajando? O sea, ¿qué trabajas mentalmente así en el mundo de las ilusiones? Si te estás trabajando, tendrás que trabajándote haciendo cosas, tomando acción. Si todo lo demás son divagaciones en la mayoría de los casos. Así que recuerda, cualquier tipo de trabajo personal que quieras hacer, tienes que aplicarlo a algo concreto. Porque si no, no estarás entrenando nada específico. No estarás entrenando ni obstáculos, ni resistencia, ni velocidad, ni maratón. Estarás entrenando un poco de todo y mucho de nada. Así que aquí va el tip para salir de este bucle. Antes de volver a trabajarte nada, pregúntate ¿qué es
lo que quieres conseguir ahora mismo con ese trabajo. Por ejemplo, piensa en una decisión que quieras tomar o en una situación que quieres cambiar o un resultado concreto que te importa conseguir en esta etapa de tu vida. Y luego mira con honestidad qué es lo que hoy te está frenando para llegar ahí. Y solo entonces será cuando decidas qué trabajarte. Porque no se trata de trabajar por trabajar, sino de trabajar para asegurarte de atravesar ese límite concreto y avanzar concretamente hacia eso que quieres conseguir. De hecho, cuando el trabajo personal tiene una meta muy clara, es cuando deja de enredarte y empieza realmente a servirte para lograr todas tus metas. 5. El burnout es señal de que algo ya no encaja. Pasa algo muy interesante cuando entras en la década de los 30 o para algunas personas cuando entran en la de los 40. Y es que es bastante habitual atravesar algún tipo de crisis. A veces es una crisis vocacional, a veces es existencial o de esta crisis de la mediana edad. Y esto muchas veces toma la forma de burnout o dicho en cristiano de estar quemada. El problema del burnout es que, al igual que me pasó a mí, a veces solemos interpretarlo mal. Pensamos que obviamente es que estamos cansadas, que necesitamos vacaciones, que el problema es el ambiente, tu jefe, la carga de trabajo o el estrés. Y a veces efectivamente así es. Pero otras veces el burnout es una señal mucho más profunda. Es una señal de mala dirección. A mí esto me pasó justo antes de cumplir los 30. Me quemé muchísimo trabajando en una empresa y durante bastante tiempo pensé que las razones eran las evidentes. Pues había un clima laboral así medio tóxico, promesas que no se cumplían, mucho cinismo, muchas medias verdades. Y todo eso me parecía en un inicio que era la fuente de mi burnout. Pero tras tratar de solucionarlo aprendiendo habilidades de comunicación, con límites, aprendiendo sobre asertividad, gestión del estrés o incluso con terapia, y viendo que nada funcionaba y que mi burnout iba peor, empecé a preguntarme si debajo de todo eso no habría otra cosa. Con el tiempo, o más bien con el empeoramiento, me di cuenta de que en realidad yo no estaba donde quería estar. No solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. O sea, tenía la típica crisis de la mediana edad. Y el obligarme a permanecer ahí en ese trabajo y ahí en esa vida personal, porque claro, yo no veía alternativas y porque además me daba miedo cambiar, pues fue lo que me llevó a la fase más extrema de mi burnout. Y es que mi cuerpo empezó a pasarme factura, empecé a tener cefaleas constantes, primero 2 o 3 veces por semana, luego ya diarias, me venían como por la tarde, incluso después de haber salido del trabajo, hasta el punto que cuando empeoraron en su máximo punto era que me acostaba y me levantaba con unas cefaleas horribles. Fui de neurólogo en neurólogo, tomé medicación y nada funcionaba. Hasta que llegó un momento en el que directamente no podía trabajar porque la luz del ordenador, solamente la luz de la pantalla me destrozaba la cabeza. O sea, es que no me podía concentrar, no podía hacer nada. Y yo no me quería coger baja médica porque es que me parece, no sé, tío, que te estén pagando y tú en tu casa. O sea, no quería hacer eso. Entonces, lo que toda esa experiencia me dejó muy claro y que quiero compartirte hoy, es que en el momento en que yo dejé ese trabajo, en poquísimas semanas, creo que fueron apenas 15 días, automáticamente yo dejé de tener cefaleas. Y ahí entendí algo que no se me olvidó nunca. A veces el burnout aparece para obligarte a tomar decisiones que sin ese nivel de malestar no te atreverías a tomar. En mi caso, tenía 29 años y dejé todo para volver a empezar mi vida desde otro lugar. Hasta ese punto llegó mi gran toma de conciencia a raíz de toda esa experiencia. Y no digo que esa sea la vía para todo el mundo ni que haya que hacer movimientos kamikazes como el que yo hice en ese momento, pero sí creo que el burnout no siempre es un problema que hay que parchear. A veces es un mensaje bastante claro de que estás sosteniendo una vida que ya no encaja contigo. Así que aquí va una primera pregunta que podrías hacerte si estás pasando por una etapa de burnout. ¿Esa vida, trabajo o relación que tienes ahora mismo realmente es el lugar en el que quieres estar? Y no tengas prisa en responderte, ¿eh? Ojo, quizás sí puedas sacar una información muy importante para ti y para tu futuro. 6. La realidad manda, aunque no te guste. Llegados los 30 o 40 es muy fácil caer en una comparación bastante cruel. Ves a personas que han seguido un camino más o menos lineal, que tuvieron claridad desde jóvenes y que ahora parecen tener una vida súper ordenada con muchísimos hitos ya conseguidos, y en redes sociales además ves la versión bonita y sesgada de ese resultado y entonces miras tu vida y ves que tú has dado más vueltas que un pulpo en un garaje, pulpo, y empiezas a pensar que vas tarde o peor aún que ya
deberías haber llegado. Y ahí aparecen las prisas. Prisa por tenerlo todo, estabilidad, ingresos, familia, proyectos, tiempo para ti, calma, disfrute, todo. Y cuando tu realidad actual no encaja con ese ideal, la frustración se dispara y empiezas a buscar soluciones por todas partes, a consumir consejos, hacks, vídeos, libros, etc. Y sobre todo a echarte la culpa por no estar logrando todo eso. Y aquí viene la parte importante. Ser adulta implica algo poco glamuroso, pero muy necesario. Asumir la realidad en la que vives, aunque te gustaría que fuera distinta. ¿Por qué? Porque, por si no te has dado cuenta, mi querida mente inquieta, la realidad manda aunque no nos guste. Y desde esa realidad, la real, no la ideal con la que te comparas, la real, es desde donde tienes que filtrar absolutamente todo lo que consumes ahí fuera. Todos los consejos, los vídeos, los mensajes de autoayuda, tienes que filtrarlos en función de tu realidad real. Por ejemplo, escuchas a alguien decir, yo incluida, que todos tenemos 24 horas y que si no tienes tiempo, quizá es que no estás priorizando bien. Y eso puede ser cierto para alguien que realmente no está priorizando bien. Pero si tú tienes un bebé de 6 meses, un niño de 5 años, un trabajo a jornada partida, ninguna ayuda externa y una casa que sostener, tus 24 horas ya vienen con prioridades que no puedes cambiar. Entonces, ese vídeo o ese consejo que estás escuchando a ti no te sirve en este momento de tu vida. Y ojo, que no es que el consejo sea malo, es que no es para ti ahora. Y tienes que ser lo suficientemente adulta, madura e inteligente como para saber descartarlo sin sentirte mal ni sentirte culpable. Otro ejemplo muy claro. Escuchar que hay que ahorrar, invertir y planificar tu jubilación. Oye, tiene todo el sentido del mundo, pero si tienes estabilidad económica. Porque si ahora mismo estás viviendo al día, sobreviviendo sin ahorros y con un trabajo precario, pues ese consejo hoy a ti no te estaría sirviendo. Te podrá servir más adelante, pero ahora no, porque tu realidad manda aunque no te guste. Y el problema aparece cuando no filtras nada, intentas aplicar todo lo que escuchas por ahí y acabas frustrada, agotada y encima pensando que es que tú no vales o tú no eres capaz. Yo de verdad creo que esto suena como súper obvio, pero no sé cuántas alumnas han llegado a mí con bebés de 6 meses y niños y trabajo y tal diciéndome, Sandra, es que no me puedo creer que no me da tiempo a todo, es que no sé cómo voy a hacer. Y yo, pero, calmémonos, ya estás haciendo un montón de cosas, ¿para qué te estás proponiendo hacer más? Entonces, el fallo es exigirle a tu realidad algo que ahora mismo no puede darte. Así que deja de castigarte por no llegar a todo y empieza a reconocer que ya te estás ocupando de cosas enormemente importantes como, qué sé yo, criar a tus hijos, sostenerte económicamente o estabilizar tu vida. Así que recuerda, asumir tu realidad no solo no te limita, sino que te ordena y desde ahí, curiosamente, es desde donde más adelante sí se pueden construir las siguientes etapas y proyectos de tu vida. 7. Tu condición no te define. La séptima verdad incómoda es esta: tu condición no te define. Y pon atención a esto porque de un tiempo para acá lo veo muchísimo y puede ser que estés cayendo en ello últimamente. Verás, lo que estoy viendo es que hay bastantes personas por ahí que antes incluso de decir cómo se llaman o qué quieren, se presentan por lo que les limita. Hola, soy Mari Carmen y tengo TDAH. Hola, soy Josefa y tengo ansiedad. Hola, soy Paco y soy Paz. Parece exagerado, pero en serio que esto pasa. A mí me pasa en mis formaciones que hay gente que se presenta así literal. Y si a ti también te pasa y te acabas de dar cuenta ahora, tranquila, ¿vale? No es nada malo, pero vamos a hablar de ello. Mira, una etiqueta explica una dificultad. Ahora bien, convertir esa dificultad o etiqueta en tu identidad puede limitarte mucho la vida. Cuando te presentas antes por lo que te limita que por lo que, por ejemplo, quieres, algo se ha desplazado, porque sin darte cuenta, esa etiqueta deja de ser información útil y pasa a ser un límite vital. Yo veo personas con TDAH, como por ejemplo mi hermano, que funcionan de una forma brillante y otras que utilizan ese diagnóstico como excusa permanente para no intentar hacer nada. Lo mismo pasa con, yo qué sé, pues la alta sensibilidad o con la ansiedad o etcétera, etcétera. Por ejemplo, la ansiedad complica mucho las cosas a las personas que la padecen, por supuesto que sí. Y probablemente esas personas van a necesitar más herramientas que cualquier otra persona.
pero no necesariamente tiene por qué incapacitarte esa ansiedad. Y con la depresión pasa algo parecido. Hay personas que están en plena depresión, que obvio que les vas a pedir, ya bastante tienen, pero hay personas que ya pasaron por esa depresión, que fue sí real y muy dura, pero que ya pasaron años y cuando ya se están proponiendo metas, ya están haciendo planes y se están preguntando cómo avanzar, pues es como que medio siguen actuando como si estuvieran exactamente en el mismo punto que hace unos años. Y aquí lo que conviene es preguntarse con honestidad ¿qué me está pasando? Porque a veces podemos confundir me cuesta con no puedo. No es lo mismo que algo te cueste mucho que decir que no puedes hacer ese algo. No es lo mismo. Entonces, cuando tú utilizas el no puedo para en realidad no tener que enfrentarte a algo que te cuesta mucho, esta es una estrategia muy sutil y muy inteligente de limitarte a ti misma para no tener que pasar por decisiones o acciones incómodas, como vimos al inicio de este vídeo. Y esto también pasa mucho entre personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico. Por ejemplo, con el clásico es que yo soy así, es que yo soy dispersa, es que yo no soy constante, es que yo no termino cosas, es que yo no sirvo para esto. Y aquí hay algo importante. Cuando conviertes un patrón en identidad, dejas de cuestionarlo. Ese es el problema. Porque si no lo cuestionas, lo perpetúas. Y esto pasa también con la terapia. Ojo, estar en terapia es muy valioso, pero la terapia tiene que ser un espacio de trabajo, no una sala de espera vital. No puede convertirse en el lugar desde el que justificas no vivir, no decidir o no exponerte. Y lo mismo ocurre con las circunstancias vitales. Cuando una circunstancia se vuelve permanente en tu discurso, puede ser que deje de ser contexto y pase a ser tu identidad. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no puedo ahora, es que soy madre. No, es que yo ahora no puedo porque es que mi situación XXX. Y ojo que puede ser cierto que durante esa etapa no puedas por eso. Pero si terminada esa etapa sigues usando esa carta de presentación, ¿sí? Si cuando ya tienes, por ejemplo, si ya cuando tienes a tus hijos criados y ya trabajando sigues utilizando ese argumento, pues acabas reduciendo mucho lo que te vas a permitir intentar y luego conseguir en tu vida. Por eso es tan importante recordarlo una y otra vez. No eres tu diagnóstico, eres responsable de qué haces con ese diagnóstico. Dicho de otra forma, ya puesto en el ejemplo, no eres tu ansiedad, no eres tu TDAH, no eres tu hipersensibilidad y tampoco eres tu pasado. Todo eso sí explica cómo funcionas, pero no debería decidir siempre por ti. Así que recuerda, una etiqueta explica una dificultad, pero si la conviertes en tu identidad, te estará limitando muchísimo durante toda tu vida. Así que obsérvate, mira cómo te defines, cómo te presentas y qué dices de ti cuando hablas contigo misma y con los demás y ten cuidado en no caer en este tipo de etiquetas. 8. No puedes delegar la responsabilidad de tu vida. Bien, pues ha llegado el momento de hablarte de adulto a adulto. Asumiendo que ya hace tiempo que entraste en tus 30 y probablemente te estés acercando o sobrepasando los 40. Hay cosas de las que ya no te puedes escaquear. Por ejemplo, a los 20 todavía tienes cierto perdón de Dios. Estás probando, experimentando con tu vida, explorando y equivocándote. Pero a partir de los 30, y sobre todo cuando te acercas a los 40, hay verdades que toca asumir. Y una de ellas es esta: no puedes delegar la responsabilidad de tu vida. ¿Por qué? Pues porque nadie va a venir a hacer las cosas por ti. Y no solo es que no vaya a venir, es que además no debería ser así. Así que si estás esperando que alguien aparezca para rescatarte, ordenarte la vida, decirte qué hacer o encargarse de que estés bien, aquí viene la verdad incómoda. Te falta madurar. Dicho con cariño, que yo sabes que cariño el que quieras, pero también con claridad. Y ojo que, obviamente, puedes tener apoyo, compañía, ayuda puntual en momentos muy duros. Claro que sí, solo faltaba. Por ejemplo, si atraviesas una depresión, un burnout o una situación límite, pues es normal y es necesario que alguien te cuide durante un tiempo. Pero eso no puede convertirse en la estructura de tu vida. El resto del tiempo, cuando no estás en una situación extrema, la adulta responsable de tu bienestar y de tu vida eres tú. Y nadie va a decidir por ti qué vida quieres vivir y es más, nadie debería decidir por ti qué vida quieres vivir. Nadie va a priorizar por ti lo que es importante, nadie va a proteger tu energía o proteger tu salud mental o tu tiempo si tú no lo haces. Y cuanto más esperas a que algo externo cambie, tu pareja, el trabajo, que los niños crezcan, que la vida se calme, más tiempo dejas tu vida en pausa.
Así que convertirte en el adulto que tu vida y tu bienestar necesitan, aunque suene poco sexy, significa asumir que te toca hacerte cargo de tus decisiones, de tus prioridades, de tus renuncias y también de tu bienestar. 9. La paz no es ausencia de conflicto. Bien, y llegamos ya a la última verdad incómoda, y es esta. La paz no es ausencia de conflicto. Y esto es importante entenderlo bien porque aquí hay una confusión enorme que arrastramos desde pequeños y que sobresale por encima de cualquier otro arquetipo en el arquetipo de la armonizadora. Cuando somos niños y no tenemos herramientas de gestión emocional, ni sabemos comunicarnos, ni tenemos la madurez suficiente para sostener conversaciones difíciles, evitar el conflicto es una estrategia lógica y súper inteligente. Porque fíjate, si no sabes expresar lo que te pasa, si no sabes poner límites y tu cerebro encima aún no está preparado para manejar fricción, entonces agradar y no incomodar es una forma súper eficaz de protegerte. ¿El problema cuándo aparece? Pues mira, cuando sigues utilizando exactamente esa misma estrategia de los niños a los 30, a los 40 o más allá. Ahí ya no estamos hablando de protección, estamos hablando de que quizá tienes una asignatura pendiente. ¿Por qué? Confundir la paz con la ausencia de conflicto es operar en la vida adulta desde una estrategia infantil. Y aquí viene la paradoja que cuesta asumir. La ausencia de conflicto no es paz. Tendemos a pensar de forma muy binaria, como si solo hubiera dos opciones, o hay conflicto o hay paz. Pero no, muchas veces el conflicto es precisamente la puerta de entrada de la paz. Si tus límites no están siendo respetados, aunque tú no digas nada para no crear conflicto, en realidad el conflicto ya está creado, solo que lo estás sosteniendo tú sola por dentro. Pensar que solo hay conflicto cuando las dos partes discuten es no entender qué es un conflicto. El conflicto aparece en el momento en el que algo no encaja, en el momento en el que tú te sientes forzada, incómoda o resentida. Poner un límite o pedir cuentas no crea el conflicto, lo visibiliza. Y por supuesto que la otra parte te va a intentar hacerte sentir culpable diciéndote que tú eres la que está creando el conflicto por venir a decirle que es que no ha cumplido ese límite o que no ha hecho esto o lo otro. Por eso quiero que escuches bien esto para que puedas comunicárselo a la otra parte cuando te suceda. Poner un límite o pedir cuentas no crea el conflicto, lo visibiliza. El conflicto lo crea la persona que sobrepasa un límite, especialmente si ese límite tú ya se lo has comunicado con anterioridad. Así que recuerda esto, si en tu vida adulta tienes constantes puntos de fricción, eso no está mal, es una señal de que estás viviendo desde un lugar adulto. Porque vivir para gustar o para evitar incomodar y necesitar aprobación constante, eso no es paz, eso es silenciamiento. Y el precio suele ser muy alto, agotamiento, pérdida de criterio y sensación de no estar viviendo tu propia vida. Por lo tanto, aprender a vivir como adulta implica aprender a sostener conflictos, pero de forma sana. Es decir, aprendiendo a hacer peticiones, a comunicar lo que necesitas con asertividad, a poner límites también con asertividad, a decir que no con asertividad, etcétera, etcétera. Y para hacer todo eso, te van a hacer falta herramientas. Gestión emocional para no desbordarte, saber técnicas de comunicación asertiva para expresarte con claridad, límites para protegerte y autoconfianza para sostener todas esas conversaciones difíciles. Y ojo, porque normalmente esto no se enseña en los colegios, pero como personas adultas tenemos la responsabilidad de autoeducarnos. Porque una vida sin conflicto no es una vida en paz, es una vida contenida, y entender esto lo cambia todo. Bien, pues si algo de lo que has escuchado hoy te ha removido por dentro, no es casualidad, porque a casi todos nos pasa que pensamos y actuamos desde patrones inconscientes que se repiten y que condicionan cómo decides y cómo vives esta etapa de tu vida. Recuerda que una buena forma de ver con claridad desde dónde estás funcionando ahora mismo es haciendo mi test de mentes inquietas, que es gratuito, te da una primera foto clara de tu patrón actual y además al hacerlo te unirás a mi comunidad de mentes inquietas, donde seguiré compartiendo más verdades incómodas para ayudarte a hacer de tus 30 y 40 la mejor etapa de tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.